Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice identificar los cuadrantes donde la función trigonométrica coseno de teta es positiva. Bueno, antes que nada, me tomé la libertad de poder hacer esta tablita donde muestro las tres funciones trigonométricas principales. ¿Para qué? Para poder sacar los signos resultantes de cada una de ellas según el cuadrante donde se encuentren. Esto para una mejor comprensión del tema y para poder visualizar fácilmente cómo es que salen los signos resultantes, porque hubiera sido muy aburrido solamente hacer lo de coseno. Sin embargo, pues vamos a hacerlo con las tres funciones trigonométricas principales, que son seno, coseno y tangente. Bueno, primero que nada, ¿qué es lo que se va a hacer? Para poder hacer esto, yo tengo que trazar mi plano cartesiano. Entonces, recordemos que esto va a ser X, esto va a ser Y, y para esto también tenemos que recordar que el plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes diferentes. Este va a ser el primer cuadrante, este va a ser el segundo cuadrante, este va a ser el tercer cuadrante y este va a ser el cuarto cuadrante. Entonces, para poder obtener los signos resultantes de las funciones trigonométricas, yo tengo que trazar una circunferencia, ¿no? Ahí está, bien bonita, como siempre me salen las circunferencias, ¿no? Bien perronas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es trazar el radio del círculo en el cuadrante donde nosotros deseemos analizar la función trigonométrica. Por ejemplo, aquí voy a trazar un radio acá, en el primer cuadrante, ¿no? De esta manera quiero que observemos algo. Vamos a formar un ángulo donde vamos a poder analizar nuestra función trigonométrica. Para eso, por supuesto, necesitamos saber las razones trigonométricas. Y además del ángulo, yo también puedo visualizar algo muy importante, y es que si trazo una línea recta de aquí al radio, yo voy a poder tener un triángulo rectángulo para que de esta manera pueda aplicar aún con mayor facilidad la razón trigonométrica. Ahora, vamos a recordar cuáles son las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente. La razón trigonométrica de seno de teta va a ser igual a cateto opuesto entre hipotenusa. La razón trigonométrica del coseno de teta es coseno de teta es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Y por último, la razón trigonométrica de tangente de teta es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero para poder hacerlo aún más sencillo, en lugar de utilizar la razón trigonométrica, yo voy a utilizar la identidad trigonométrica de tangente, que recordemos que el tangente de teta se define como el seno de teta entre el coseno de teta. Entonces voy a utilizar su identidad en lugar de su razón. Perfecto, ahí, todo sabroso y todo suculento. Ahora sí, empezamos a analizar el ángulo a partir del cuadrante donde queremos empezar. En este caso va a ser el primer cuadrante y nos situamos en el ángulo, ¿no? Nos situamos en el ángulo. Una cosa muy importante que tenemos que visualizar en ese triángulo rectángulo. Si lo vemos bien, esto va a ser la hipotenusa, que es el radio de mi circunferencia. Esto que está aquí es un cateto que también es parte del eje de las Y, y esto va a ser otro cateto que también es parte del eje de las X. Lo podemos observar, lo podemos visualizar. Ahora, una cosa que siempre tenemos que tener en cuenta es que el radio siempre va a ser positivo. Siempre va a ser positivo el radio. ¿Por qué? Porque recordemos que la hipotenusa de un triángulo rectángulo se calcula como c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. C es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Pasándolo a términos de nuestro problema, tendríamos que el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Entonces, sin importar cuánto valga x o cuánto valga y, si es negativo, automáticamente por el cuadrado se pasa a positivo. Por lo tanto, el radio siempre va a ser positivo. Así que vamos a empezar a analizar las razones trigonométricas a partir de este ángulo. Vean, nos situamos en este ángulo. En este ángulo, esto va a ser mi cateto opuesto y mi cateto adyacente va a ser esto que tenemos aquí. Entonces, utilizamos razón trigonométrica de seno de teta. Seno de teta me dice que es cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto, o sea, y entre hipotenusa. Me quedaría como cateto opuesto entre hipotenusa, ¿verdad? Si lo visualizamos, podemos obtener lo siguiente, que el seno de teta va a ser igual a y entre r. Pero como nos están importando los signos, vamos a ver qué signo le pertenece a cada uno de estos valores. Si nos damos cuenta, aquí y está en el eje de las y positivas, por lo tanto, esto va a ser más entre, y recuerden, el radio siempre es positivo, entonces más entre más va a ser igual a más. Por lo tanto, el seno en el primer cuadrante va a ser positivo. Perfecto. Ahora, hacemos exactamente lo mismo en el coseno de teta. En el coseno de teta nos situamos otra vez en este ángulo y me dice
Cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Qué signo tiene la X? Está en el eje de las X positiva, entonces es más. Entre más del radio, recuerden, el radio siempre es positivo, más entre más es más. Por lo tanto, el coseno en el primer cuadrante también va a ser positivo. Y por último, el tangente. El tangente lo voy a obtener a partir de la identidad trigonométrica de tangente de teta. Solamente voy a decir que entonces el tangente de teta va a ser igual al signo de seno de teta entre el signo de coseno de teta. Y vamos a tener más entre más es igual a más, por lo tanto va a ser positivo. Perfecto. Vamos al segundo cuadrante, pasa exactamente lo mismo. Trazamos el radio de nuestra circunferencia y trazamos un ángulo a analizar. Hacemos nuestro triángulo rectángulo y empezamos con el análisis. Este va a ser el ángulo teta. Recuerden, ahora estamos trabajando con el cuadrante número 2. Entonces, nos situamos una vez más en el ángulo. Pero antes, recuerden, el radio es la hipotenusa, el eje de las Y va a ser este cateto y el eje de las X va a ser este cateto. Empezamos a analizarlo, sería teta, ¿verdad? A partir de la teta. Empezamos con el seno. Seno de teta. ¿Qué va a ser mi cateto puesto en este triángulo? Pues va a ser el eje de las Y y mi hipotenusa va a ser esto y mi cateto adyacente va a ser esto. Empezamos, seno de teta es igual a cateto puesto entre hipotenusa. Cateto puesto Y entre hipotenusa, que es R. ¿Qué signo tiene el eje de las Y? De igual manera se encuentra en el positivo del eje de las Y, ¿verdad? Porque es para arriba. Entonces es más entre más va a ser igual a más. Por lo tanto, el seno de teta en el segundo cuadrante también va a ser positivo. Ahora, vamos a visualizar el coseno de teta. Hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Nos situamos en este ángulo y decimos cateto adyacente entre hipotenusa, cateto adyacente entre hipotenusa. Vean, aquí en qué eje de las X se encuentra, en el negativo, ¿verdad? En el negativo. Eso quiere decir que aquí va a tener signo negativo la X. Entonces sería menos entre más es menos. El coseno de teta va a ser menos en el segundo cuadrante. Esta madre ya no pinta. Va a ser menos en el segundo cuadrante. Perfecto. Ahora, hacemos lo de tangente. Esta vez sería más entre menos. Más entre menos. Más entre menos es menos. Entonces sería negativo también el tangente. Vamos a el tercer cuadrante. De igual manera trazamos nuestro radio, perfecto, trazamos nuestro triángulo rectángulo y nuestro angulito. Voy a borrar la X y tenemos nuestro angulito ahí, sabroso y suculento. Vamos a hacer exactamente el mismo análisis. Ahora, vamos a ver cómo se invierten las cosas. A partir de este ángulo teta, ¿qué es el cateto opuesto? El cateto opuesto va a ser el eje de las Y, el cateto adyacente va a ser el eje de las X y nuestra hipotenusa va a ser esto, perfecto. Ahora, empezamos con el seno de teta. Seno de teta es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. A partir, recuerden, de esta teta es cateto opuesto, que es Y, entre hipotenusa, que es R, ¿verdad? Cateto opuesto entre hipotenusa. Pero quiero que visualicemos qué signo tiene la Y. Se encuentra en el eje negativo de las Y. Eso quiere decir que esto va a ser menos Y. Y recuerden, el radio siempre es positivo. Menos entre más va a ser menos. Por lo tanto, el seno de teta va a ser negativo en el cuadrante 3. Ahora, vamos al coseno de teta. Coseno de teta, ¿cómo se analiza? Cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa, ¿verdad? Cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Qué signo tiene la X? Está en el eje de las X negativo, entonces va a ser menos entre más es menos. El coseno de teta va a ser negativo en el eje 3, en el cuadrante 3, perdón. Y por último, tangente. Tangente, vamos a hacer exactamente lo mismo. Tangente de teta es igual a menos entre menos, ¿verdad? Menos entre menos va a ser más. Entonces el tangente de teta es positivo en el cuadrante 3. Y por último, vamos a hacerlo en el cuadrante número 4. De igual manera, trazamos nuestro radio, trazamos nuestro triángulo rectángulo, nuestro ángulo teta y vamos a empezar el análisis. A partir del ángulo teta, ¿cuál es mi cateto opuesto? Esto que está aquí, mi hipotenusa es esto y mi cateto adyacente es esto. Perfecto. Vamos a empezar. Seno de teta, recuerden, a partir de este ángulo, cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa. Se encuentra en el eje de las Y negativo, ¿verdad? En el eje de las Y negativo. Menos entre más es menos. Entonces el seno de teta es negativo en el cuadrante número 4. Ahora, coseno de teta. Cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa. ¿En qué eje de las X se encuentra? Pues en el positivo. Cateto adyacente entre hipotenusa.
Más entre más va a ser más. Y por último, el tangente lo sacamos de igual manera como el tangente de teta es igual a menos entre más va a ser igual a menos. Entonces el tangente de teta es negativo en el cuadrante 4. Y para responder esta pregunta me dice: identificar los cuadrantes donde la función trigonométrica coseno de teta es positiva. Solamente es positiva en el primer y cuarto cuadrante. Entonces, primero y cuarto sería el resultado de este problema. Y vamos a resolver el siguiente problema que me dice: las funciones trigonométricas rayita y rayita son funciones pares. Bueno, para mí sería extremadamente sencillo pararme y decirles: ¿saben qué? La respuesta a este problema es coseno y secante, que es el inciso B, y ya está. Para mí sería muy fácil decir eso. Sin embargo, a mí me gusta quejarme, ustedes lo saben, a mí me gusta quejarme. Y mi primer queja es que yo no metería este problema en el apartado de trigonometría y geometría. No, para nada. ¿Por qué? Porque el problema pertenece al tema de funciones. De ahí se basa a tipos de funciones y después se pasa a funciones pares e impares. Eso significa que realmente este tema, más bien este problema, pertenece al tema de funciones. Bueno, si bien es cierto que necesitamos conocer las gráficas de las funciones trigonométricas, yo lo metería en funciones. Ahora, yo lo hubiera puesto en el apartado de cálculo diferencial, que ahí es donde metieron precálculo, ya así, muy estrictos, lo metería en álgebra. Pero bueno, en trigonometría y geometría yo no lo metería. Bueno, esa es la primera queja, ¿o no? Más bien creo que es la única queja. Ya no podemos hacer absolutamente nada, pero ya me quejé. Ahora, para poder resolver este problema, tenemos que recordar o saber qué es una función par y qué es una función impar. Entonces vamos a verlo. Una función par es aquella que se define de la siguiente manera: una f de menos x va a ser igual a f de x, ¿no? Eso me está diciendo que se aplica una reflexión sobre el eje de las y. Una reflexión sobre el eje de las y. Lo pueden ver en transformación de funciones. Ahora, gráficamente, ¿cómo se visualizan estas cosas? Bueno, las funciones pares gráficamente se ven de la siguiente manera. Es como si yo tuviera esto y le pusiera un espejo sobre el eje de las y. Precisamente es una reflexión, un reflejo sobre el eje de las y. Si le pongo el espejo aquí, ¿hacia dónde se va a ver? Pues hacia acá. Es como si tuviera un espejo. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, yo tengo esto, se vería hacia acá, ¿no? Yo tengo esto, se vería hacia acá. Algo más complicado, esto, por ejemplo, voy a ver si me sale igual. Sería algo así, ¿no? Ahí está. Entonces, eso es una función par gráficamente. Y aquí está su definición. Entonces, espero que haya quedado claro. Es como si yo le hubiera puesto un espejo sobre el eje de las y y tan se acabó. Ahora, vamos a ver lo que es una función impar. ¿Qué son las funciones impares? Las funciones impares se definen de la siguiente manera. Bueno, primero vamos a poner impares. ¿Cuáles son las funciones impares? Son aquellas que me dicen que f de menos x va a ser igual a menos f de x. Estas son las funciones impares. ¿Y qué me está diciendo esto? Me está diciendo que la función sufre una transformación de una rotación de 180 grados hacia la izquierda. Es decir, y ejemplo en modo gráfico, esto, una rotación de 180 grados hacia la izquierda. 180 grados, ¡fum! O sea, para acá. Eso es una función impar. Si lo ven, si lo visualizamos. Ahora, vamos a ver otra cosita de funciones impares, ¿no? Otra gráfica que se vea más bonito, un poco más complicado. Algo así, ¿no? Verga, esto está cabrón. Lo volteo, sería algo así. ¿Sí se ve? Está así, sí, me quedó a toda madre. Bueno, yo lo veo a toda madre, ¿no? Si no me quedó, pues ya entendieron el concepto, ¿no? Eso es una función impar, es como si yo sufriera una rotación de 180 grados hacia la izquierda. Perfecto. Una vez que ya vimos cómo se comportan gráficamente las funciones pares y las funciones impares, podemos empezar a resolver este problema sin ninguna dificultad. Pero para poder resolver este problema, tenemos que recordar y saber cómo actúan las gráficas de las funciones trigonométricas. Eso sí, debemos de saber y recordar que las únicas funciones trigonométricas pares son coseno y secante. Pero vamos a ver cómo actúan las gráficas de seno, de cosecante, coseno, secante. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Primero, la gráfica del seno de teta. La gráfica del seno de teta se va a hacer de la siguiente manera. Siempre se va a hacer de esta manera.
siempre vayan de pi medios en pi medios. Entonces va a ser pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Lo paramos hasta 2 pi porque aquí es donde cumple su periodo la función. Ahora, del lado izquierdo sería menos pi medios, menos pi, menos 3 pi medios y menos 2 pi. Perfecto. Entonces, siempre va a tener su punto máximo en 1, siempre. Y su punto mínimo siempre va a estar en menos 1. Entonces, ¿cómo actúa gráficamente la función de seno de teta? La función de seno de teta actúa gráficamente de la siguiente manera. Empieza desde 0 y empieza a subir hasta llegar a su punto máximo pasando por pi medios. Una vez que llega a su punto máximo, empieza a bajar pasando por pi hasta llegar a su punto mínimo, que es menos 1. Una vez que llega ahí pasando por 3 pi medios, empieza a subir otra vez hasta llegar a su punto máximo. Entonces, esta función siempre va a tener ese comportamiento. Es una función periódica. Eso quiere decir que si yo lo extiendo hasta el infinito, va a tener este mismo comportamiento siempre. Y del lado izquierdo también se va a representar de esa manera, ¿no? Vamos a bajar hasta el punto mínimo, que es menos 1, pasando por menos pi medios, y una vez que llega ahí, empieza a subir pasando por pi hasta llegar a su punto máximo, que es 1, y después empieza a bajar. Dicho esto, y ya con lo que habíamos visto sobre funciones pares e impares, esta gráfica de seno es una función par o una función impar. Véanlo, si yo agarro este pedazo y lo volteo 180 grados, ¿cómo me va a quedar? Impar. Entonces, esto es una función impar. ¿Sí o no? Perfecto. Ahora vamos a ver la gráfica de coseno. La gráfica de coseno. ¿Dónde lo hago? ¿Dónde lo hago? No sé si me quepa aquí abajo. Bueno, o sea, abajo me caben muchas cosas, pero no sé si aquí en el pizarrón abajo me quepa, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo actúa la gráfica de coseno. Siempre, 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 siempre. Pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Recuerden, siempre va de pi medios en pi medios. Del lado izquierdo también sería menos pi medios, menos pi, menos 3 pi medios y menos 2 pi. Recuerdo y repito una vez más, como son funciones periódicas, solamente lo hago hasta 2 pi porque se repiten exactamente igual hasta el infinito. Ahora, la gráfica de coseno de igual manera va a tener su máximo en 1 y su mínimo en menos 1. Pero la gráfica de coseno va a empezar diferente. No va a empezar en 0, va a empezar en 1 y como ya está en su punto máximo, va a empezar a bajar pasando por pi medios. Una vez que llega por pi medios hasta llegar a su punto mínimo pasando por pi, va a empezar a subir otra vez pasando por 3 pi medios hasta llegar a su punto máximo en 2 pi. Perfecto. Ahora, hacemos el mismo comportamiento del lado izquierdo. Como ya está en su punto máximo, empieza a bajar pasando por menos pi medios hasta llegar a su punto mínimo, que es menos 1, y pasando por pi. Una vez ahí, empieza a subir pasando por menos 3 pi medios hasta llegar a su punto máximo, que es en menos 2 pi. Observemos cómo se ve la gráfica. Si yo le pongo aquí un espejito, se ve exactamente igual. Eso quiere decir que el coseno es una función par. Y ahí ya tenemos una de las respuestas del problema, ¿verdad? Ahora vamos a sacar la otra respuesta del problema. Y para eso, yo voy a utilizar directamente las dos recíprocas de estas dos, que son cosecante y secante. Entonces, vamos a ver cómo actúa la gráfica de cosecante de teta. La gráfica de cosecante de teta también va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Pi medios en pi medios. Pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. Menos pi medios, menos pi, menos 3 pi medios, menos 2 pi. Perfecto. Ahora, sin embargo, vamos a tener asíntotas en todos los enteros de pi. Todos los enteros de pi van a ser asíntotas, ¿no? Entonces vamos a marcar esas asíntotas de manera muy bonita. En todos los enteros de pi, ¿no? Pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi y así hasta el infinito. Siempre vamos a tener asíntotas en los enteros de pi. Ahora, ¿cómo se va a ver esta gráfica? Pues es que si utilizamos la definición de cosecante de teta es igual a 1 entre el seno de teta. Esto también es una transformación de función que hace que me genere lo siguiente. De igual manera es como si yo lo pusiera un espejo ahora aquí arriba. Se va a ver de a partir de esta concavidad, ¿cómo se va a ver si yo le pusiera un espejo acá arriba? Pues se va a proyectar hacia acá arriba, ¿verdad? Y es por eso que los enteros de pi siempre van a ser asíntotas.
porque estas cosas van a tender hasta el infinito. Entonces va a empezar desde 1 y va a empezar desde menos 1. Esto se va a ver gráficamente de esta manera, esto se va a ver gráficamente de esta manera, y de igual manera aquí gráficamente esto. De este lado me quedaría exactamente igual a... no es cierto, acá no sería esto. ¿Cómo me queda? Vean. Si no están seguros de cómo va a ser, le ponen el espejo aquí abajo y me genera hacia abajo estas cosas, ¿verdad? Entonces esto sería para acá, esto sería para arriba y pues ya está, ¿no? Ahora, esa es la gráfica de cosecante. Si lo podemos visualizar, aquí luego se ve que es la rotación de 180 grados, ¿no? Si esta la volteo 180 grados, va a quedar aquí abajo. Si esta la volteo 180 grados, va a quedar aquí arriba, ¿sí o no? Entonces, esto es una función impar, ¿verdad? Una función impar. Perfecto, una función impar. Y por último, vamos a sacar la gráfica del coseno de teta, que diga de secante de teta, Entonces vamos a ver cómo actúa la gráfica de secante de teta. De igual manera, pi medios en pi medios. Esto me quedó medio chueco, ¿no? Me quedó más chueco, pero no hay pedo. Menos pi, menos 3 pi medios y menos 2 pi. Perfecto, ahí está. Entonces, no, sí me quedó bien de la verga. Vamos a hacerlo otra vez. Es que sí, o sea, de este lado se ve... Ahí está, ya no se ve tan pinche, ¿no? Entonces 2 pi medios, esto es pi, esto es 3 pi medios, esto es 2 pi, esto es menos pi medios, esto es menos pi, esto es menos 3 pi medios y un pedacito más que son menos 2 pi. Perfecto. De igual manera, 1 menos 1. Entonces, es exactamente lo mismo. Si yo le pusiera un espejo en esta parte, ¿cómo se vería reflejado? Pues de hecho las concavidades se van a ver de este lado, ¿no? Así. Y ahora vamos a poder visualizar que en todos los lugares donde sea pi medios van a estar marcadas las asíntotas, ¿verdad? Todos los lugares donde estén pi medios van a estar las asíntotas, todos. Entonces, aquí va a ser asíntota, 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 asíntota. Perfecto. Empezamos a graficarlo. A partir de 1, ¿cómo se va a ver? Pues a partir de 1 va a abrir así y así. Después en esta parte va a ser así y así. En esta parte va a ser así y así. Acá va a ser así y así. Y acá va a ser así y así. Entonces, claramente se puede ver que esto, luego se ve, es una función par. Entonces, esto es una función par. Y como yo les había comentado, no hay razones ya para poder graficar tangente y cotangente. ¿Por qué? Porque las únicas funciones pares de las funciones trigonométricas son coseno y secante. Por lo tanto, las respuestas de este problema serían coseno y secante, ¿verdad? Que son las únicas que se ven como funciones pares, porque pues, son funciones pares, ¿no? Entonces sería el resultado de este problema.